a todos. Vamos a continuar con el tema de los pactos de la promesa. Tenemos Efesios 2:12 como nuestro texto central de esta serie de enseñanzas, donde el apóstol Pablo recuerda a la iglesia: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ya hemos visto entonces que el desarrollo de este tema lo vamos a ver en estos tres niveles. Primer nivel, hablando del pacto de redención que vimos la semana pasada. Luego el pacto de obras y pacto de gracia. Y finalmente al antiguo pacto y el nuevo pacto. Así que hoy entramos al segundo nivel, que es el pacto de obras. Podemos iniciar este espacio, este tiempo, porque en el pacto de obras vamos a ampliar un poco el tema de la forma en que nosotros debemos acercarnos al texto bíblico ya en materia, y necesitamos por lo tanto empezar con una definición para que podamos identificar lo que el pacto de obras afirma. Necesitamos también saber principios hermenéuticos que se derivan de un entendimiento claro del pacto de obras. Si no es simplemente tomar algunos pasajes y mostrarlos y enseñarlos, sino que debemos entender la manera en que nos acercamos a ellos y que hay unas normas hermenéuticas que nos ayudan a tener una definición clara antes de entrar en materia a revisar lo que la Escritura dice. Así que necesitamos irnos a algunos documentos históricos, dos en particular que son los nuestros, o tres, pero dos por ahora, que nos llevan a observar el pacto de obras. Lo que nosotros estamos leyendo en la escuela dominical es el catecismo bautista, pero ese catecismo bautista es el catecismo bautista comentado y ampliado por Bedon. No es el catecismo solo. El catecismo solo es el catecismo bautista de 1695, perdón. 1695 se escribe este catecismo. Recuerde que los catecismos son una forma de instrucción fácil, cercana, para conocer toda la doctrina y que nos ayuda a nosotros a tener un acercamiento en términos generales de la doctrina bíblica y de nuestra identidad, en este caso bautista. Ya leímos en la lectura consecutiva de la escuela dominical la pregunta número 15, pero quiero que la recordemos. Si usted no tiene el catecismo, lo puede descargar por la aplicación. Si no, lo puede comprar, también está a la venta, lo puede conseguir y tenerlo. Es una buena herramienta para discipular a sus hijos, para enseñar a sus hijos en casa, para usted mismo aprender, ¿no? Porque hay muchas de estas cosas que nosotros siquiera hemos visto en algún momento, y es importante tener ese recurso para seguir aprendiendo, creciendo en nuestro conocimiento acerca de la palabra. La pregunta número 15 del Catecismo Bautista de 1695 dice: ¿qué acto especial de la providencia ejerció Dios para con el hombre en el estado en que este último fue creado? Respuesta: cuando Dios hubo creado al hombre, hizo un pacto de vida con él, a condición de una obediencia perfecta, prohibiéndole, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, so pena de muerte. Aquí concretamente se nos está hablando acerca de
el pacto de obras. El pacto que Dios hace con Adán y con Eva, que tiene como bendición o como beneficio la vida. Mientras ellos obedecieran a este mandamiento, ¿cuál era el mandamiento? No comer del árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. Mientras ellos no comieran de ese árbol, tendrían vida. Y si en algún momento ellos comían del árbol desobedeciendo al mandato, pues morirían. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cierto? Ya todos lo sabemos. Todos sabemos que ellos desobedecieron, pero lo que se nos muestra a través del catecismo y que, bueno, no solamente esa pregunta, sino que usted debe leer todo ese contexto acerca del pecado y todo esto, pero en cuanto al pacto, es que se requiere en el pacto de obras obediencia. Debe haber obediencia. En Gálatas capítulo 3, versículo 12, dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así que la ley establece obediencia. La ley establece que aquel que obedece vive, desobedece, muere. Esa es la ley, o lo que establece la ley, el mandamiento, y lo que se establece en ese pacto de obras. ¿Cómo lo vemos? En Génesis 2:17, el mandamiento es claro, no hay lugar a dudas, no hay lugar a confusión. Dice, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es claro, ¿cierto? Que a usted le dicen eso, ¿usted qué entiende? Pues que no hay que comer y que el día que coma va a morir. No creo que sea tan complicado. Ahora, el enemigo, Satanás, estratégicamente tuerce la palabra y ya sabemos la historia. El asunto es que el pacto de obras se basa específicamente en la obra de aquel que está dentro del pacto, en aquel compromiso. Ahora, si usted mira la pregunta 16 del Catecismo Bautista, ¿permanecieron nuestros primeros padres en el estado en que fueron creados? Nuestros primeros padres, responde, al ser dejados a la libertad de su propia voluntad, algunas traducciones dicen a su libre albedrío, cayeron del estado en que fueron creados por pecar contra Dios. Eso lo sabemos, la narrativa bíblica es clara, ahí mismo en Génesis 3, versículos 6 al 8, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 nos recuerda esto. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Claramente, Dios coloca a Adán y Eva en el huerto del Edén, en el jardín que nosotros conocemos con un mandato claro. La obediencia era requerida, ellos desobedecen a tal mandamiento, como consecuencia reciben la muerte. Ahora, pregunta 18. ¿Cuál fue el pecado por el que nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados? Esa era la que leíamos hoy, ¿cierto? El pecado por el que nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados
fue que comieron del fruto prohibido. Ese es el por qué. ¿Por qué tiene que aclararse eso? Porque habían otras historias, otras versiones que quizás usted alguna vez escuchó, ¿no? Que porque tuvieron el acto sexual, que es la sexualidad, que ese es el pecado. No, el pecado no es la sexualidad porque Dios crea la sexualidad. Dios crea hombre y mujer y crea la sexualidad. La sexualidad no es pecado. ¿Cuál es el pecado? Desobediencia. Que ellos le dijeron no coma y ellos comieron. Vio la mujer, Génesis 3:6, que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Ese es el pecado por el cual cayeron nuestros primeros padres, en representación en el pacto de obras por nosotros. Ellos nos representaban, fallaron en su representación. Pregunta 19 nos dice eso. ¿Cayó toda la humanidad en la primera transgresión de Adán? Respuesta. Habiéndose hecho el pacto con Adán, no solo para él, sino también para su posteridad, toda la humanidad que desciende de él por generación ordinaria, pecó en él y cayó con él en su primera transgresión. Adán cayó, Adán pecó y todos nosotros en él. Génesis 2, 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese era el mandato que desobedecieron. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, como consecuencia de la desobediencia, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos bajo la maldición de Adán? Porque morimos. ¿Sí? Todo el que muere, pues está bajo la maldición de Adán, bajo esta desobediencia. Primera a los Corintios 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Eso es de manera clara, concisa, concreta, lo que es el pacto de obras y cómo nosotros como bautistas particulares entendemos el concepto del pacto de obras. Ahora, no es solamente esto. En la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, nuevamente trayéndola aquí a colación, en el capítulo 7 nos habla acerca del pacto de Dios. Y aunque el énfasis en la confesión es más el pacto en términos generales y el pacto de gracia, la confesión en sí misma nos habla ampliamente y de manera recurrente del pacto de obras. Si usted lee el párrafo 1, pues como lo leíamos la otra vez, es una definición de lo que es un pacto. Y el párrafo 2 comienza diciendo, además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída. Ahí está descrito en términos amplios y generales el pacto de obras. Por esta causa, sigue diciendo la confesión, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, como consecuencia de la caída en el pacto de obras. Estamos definiendo lo que es el pacto de obras. Estamos teniendo un acercamiento a entender un poco cómo es o a qué se refiere el pacto de obras, cómo debemos entenderlo y cómo se plantea a través de las Escrituras. Hay una definición en el libro de Richard Barcelos del pacto de obras, donde él define de esta manera el pacto. Creo que en términos concretos nos puede ayudar a situarnos de mejor manera en un entendimiento claro acerca de esto. Él dice, el pacto de obras es aquel compromiso o relación divinamente sancionada que Dios impuso a Adán en el huerto del Edén. Adán era un representante sin pecado de la humanidad,
Es decir, Adán era una persona pública como representante, un hijo de Dios y portador de su imagen. Este pacto estaba condicionado a la obediencia de Adán. ¿Cuál era la condición? Un castigo por la desobediencia, y todo ello para mejorar el estado del hombre. Aquí tenemos entonces lo siguiente en cuanto a este pacto. Primero, imposición soberana y divina. Dios propone el pacto, no es Adán. Dios propone el pacto a Adán y Eva. Segundo, representación por medio de Adán. Es decir, que Adán se constituye en la cabeza federal, siendo un hijo de Dios sin pecado, portador de la imagen de Dios y representante de la humanidad. Tercero, un elemento condicional. ¿Cuál era la condición? Obediencia. Cuarto, un castigo por la desobediencia. ¿Cuál era el castigo? Muerte. Quinto, y una promesa de recompensa. Vida. Si permanecían en obediencia, vivirían. Así que es importante que nosotros tengamos en cuenta esta definición a la hora de tener este acercamiento para analizar lo que significa el pacto de obras en las Escrituras. Frente a esto, pues históricamente se han desarrollado principios hermenéuticos conocidos por la tradición cristiana desde los primeros siglos hasta la Reforma y desde la Reforma hasta nuestro tiempo. ¿Cómo se ha desarrollado esa interpretación? ¿Cómo la historia de la iglesia muestra cómo la iglesia ha interpretado y ha entendido estos pasajes, este pacto de obras, y cómo a través de las Escrituras se nos muestra? Ahora, históricamente se creía que la Biblia no debía interpretarse como cualquier otro libro, y eso es así. Nosotros no podemos interpretar la Biblia como interpretamos cualquier otro libro. Se creía también históricamente que la Biblia era la palabra de Dios escrita y que ella misma era su único intérprete infalible. ¿Quién interpreta la Biblia? La Biblia misma. ¿Sí? No hay. Si yo necesito un recurso externo para interpretar la Biblia, quien tiene la autoridad es ese recurso, no la Biblia. La Biblia interpreta la Biblia para que no pierda su autoridad. Por lo tanto, es infalible. Además de esto, no solo creían que los escritores de las Escrituras eran los escritores de Dios, sino que también se veían como teólogos infalibles en lo que escribieron, debido a la doctrina de la inspiración que tiene la Sagrada Escritura o la Santa Biblia, como nosotros le llamamos. Si la Biblia es inspirada, quien la escribe es inspirado. Es guiado por el Espíritu de Dios para que escriba lo que debía escribir. Ahora, ellos también creían que la Biblia a menudo se interpreta a sí misma y que los textos posteriores se usan para interpretar textos anteriores de la manera en que ellos daban interpretación divina, y por lo tanto a la hora de interpretar, esa interpretación es una interpretación infalible por causa de la inspiración. Si nosotros vemos el Nuevo Testamento, por ejemplo, interpretando el Antiguo Testamento, pues estamos diciendo que el Nuevo Testamento, por ser inspiración, pues infaliblemente una interpretación del Antiguo Testamento. No podemos decir que estamos de acuerdo con el Nuevo Testamento y contradecir el Antiguo, o que estamos de acuerdo con el Antiguo y contradecir el Nuevo. ¿Sí? ¿Por qué yo les digo esto? ¿Por qué es importante que ustedes sepan esto? Porque es la manera en que la Biblia se lee. No de manera aislada. No es que yo tomo una parte que me guste y no, hay que entender las Escrituras como un conjunto que nos fue dado, donde ella misma tiene autoridad en sí misma.
Y esto nos va a llevar a tener una mejor comprensión de la enseñanza de la Biblia acerca de los pactos bíblicos, que es crucial para un entendimiento de las Escrituras y de lo que somos y de por qué hacemos lo que hacemos. Como les decía anteriormente en las anteriores enseñanzas, ¿no? ¿Por qué no sacrificamos un cordero? ¿Por qué no tenemos un incensario? ¿Por qué no tenemos vestiduras sacerdotales? ¿Por qué esos elementos ahora no y antes sí? Esa clase de cosas se hace a la hora de tener un entendimiento de la Biblia por la Biblia misma. Y por eso hay mucha gente que a veces toma un texto bíblico y empieza a hacer prácticas que no corresponden. Y ha visto, digamos, de una manera exagerada, pero pasó que una persona cogió brevas, nuestras brevas, las machacó y se las puso en una herida, porque la narrativa bíblica dice que cogieron higos y los usaron para sanar una herida. Vea que sí funciona. O por qué nosotros, algunas iglesias toman el aceite y al que está enfermo se lo ponen encima para que se sane. Pastor, pero la Biblia dice en Santiago que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Por qué no usamos aceite cuando oramos por los enfermos? Esa clase de interpretaciones debemos entenderlas desde el contexto y cómo es que la Biblia misma nos muestra cómo debemos entenderlo. ¿Y por qué no tenemos un pote de aceite aquí? Sí, porque muchas iglesias lo tienen. Es frente a esas verdades que se hace necesario todo esto que le estoy diciendo y que quizás es alimento sólido y es denso. Spurgeon, en cuanto al tema del estudio y la enseñanza de los pactos, dice: la doctrina del pacto se encuentra en la raíz de toda verdadera teología. Se ha dicho que el que comprende bien la distinción entre el pacto de obras y el pacto de gracia es un maestro de la divinidad. Estoy convencido de que la mayoría de los errores que cometen los hombres con respecto a las doctrinas de las Escrituras están basados en errores fundamentales con respecto a los pactos de la ley y la gracia. Así que no es un asunto menor que nosotros sepamos y entendamos esto. Nehemías Cox, bautista del siglo XVII, cuando analiza la transacción de Dios con Adán, él dice lo siguiente: si un hombre pierde de vista el correcto entendimiento de esto, ciertamente está confundido en toda búsqueda de aquella verdad que más le concierne saber. Así que, y como consecuencia de esto, debemos recordar por lo menos algunos principios generales hermenéuticos a la hora de interpretar las Escrituras. El primer principio que debemos recordar es que el Espíritu Santo es el único intérprete infalible de la Santa Escritura. Repito eso. El Espíritu Santo es el único intérprete infalible de la Santa Escritura. Y a modo de ejemplo, John Owen dice: el único intérprete singular, público, auténtico e infalible de la Escritura no es otro que el mismo autor de la Escritura, o sea, Dios Espíritu Santo. ¿Quién puede interpretar mejor la Biblia sino aquel que la dio? ¿Quién puede interpretar mejor un libro sino aquel que lo escribió? Bueno, es el Espíritu Santo quien interpreta la Biblia. Y por eso es bajo la iluminación del Espíritu Santo que nosotros debemos estudiar la Biblia. Es en un espíritu de oración, de devoción. Por eso Pablo oraba por los efesios diciendo que pide a Dios espíritu de iluminación, de conocimiento en el espíritu.
El Señor dijo acerca del Espíritu Santo: es necesario que yo me vaya para que envíe otro consolador, el que los guiará a toda la verdad. Es el Espíritu Santo. Nehemías Cox, nuevamente, él dice: el mejor intérprete del Antiguo Testamento es el Espíritu Santo que nos habla en el Nuevo Testamento. Así que esto significa que históricamente la interpretación de la Biblia y el uso que se hace de sí misma es infalible y con principios interpretativos implícitos en ella. Y cuando la Biblia es comentada o se utiliza a sí misma de cualquier manera, por ejemplo, si nosotros referenciamos una cita, una alusión, un eco literario, el cumplimiento de una profecía del Antiguo en el Nuevo Testamento, sea cual sea la interpretación que nosotros veamos, es Dios mismo quien está interpretando en la misma Biblia. Por lo tanto, la comprensión divina de cómo los hombres deben entender los textos es la que nosotros debemos seguir. ¿Y cuál es ese elemento? Bueno, si el Nuevo Testamento, no solamente el Nuevo, ¿no? Porque el mismo Antiguo Testamento tiene interpretación del Antiguo Testamento, de textos anteriores a él. Se va interpretando regularmente, y el Nuevo Testamento podemos decir que es el clímax de la interpretación del Antiguo Testamento. Así que, ¿qué podemos nosotros deducir con este principio infalible de la obra del Espíritu Santo a la hora de interpretar las Escrituras? No es un asunto de lo que leo el texto como se hacía. No sé si ustedes vivieron eso en la iglesia pentecostal carismática donde algunos salieron, pero se leía un texto bíblico y ¿a usted qué le parece el texto? ¿Qué le dice el texto a usted? ¿Usted qué piensa de esto? Y podían haber 10 personas y cada persona decir algo diferente y está bien, todos están bien. ¿Sí? Bueno, pues no es así. No están bien. Y muy posiblemente ninguno de los 10 estuviera bien. El asunto es que cuando nosotros interpretamos las Escrituras, cuando hay un texto que no es tan claro, podemos ir a textos más adelante, posteriores, que van a arrojar luz sobre ese texto y nos van a ayudar a interpretarlo de una mejor manera. Esto es lo que ocurre cuando nosotros revisamos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, o cuando el Antiguo Testamento se encuentra ilustrado más adelante en el mismo Antiguo Testamento. O podríamos decirlo, la revelación es una revelación progresiva. Es, por ejemplo, tenemos toda la revelación aquí, pero la revelación fue dándose poco a poco, progresivamente. Se fue revelando de a poco. Así que en el desarrollo de esa revelación, cada vez que nosotros avanzamos en nuestra lectura de las Escrituras, si usted comienza con Génesis, por ejemplo, empieza a leer y empieza a decir: yo no entiendo esto, yo no entiendo aquello, y está bien. Si usted dice no entiendo esto y aquello, es porque está leyendo tratando de entender. Pero si usted lee y le da lo mismo, pues ahí sí no está aprendiendo nada. Pero cuando usted no entiende es porque hay una preocupación genuina. Y está bien que no entienda. Está bien que se preocupe porque no entiende. Pero tranquilo, siga leyendo. Siga leyendo, que más adelante quizás eso que antes era oscuro, que no era tan claro como Génesis 3:15, ¿y cómo es eso que el Señor va a aplastar la cabeza? ¿Y quién va a aplastar esa cabeza? ¿Y quién es esa serpiente? ¿Por qué una serpiente? Va a ser aclarado más adelante. Así que este principio conduce históricamente a los teólogos al concepto, a otros 3 conceptos, podemos decir, muy relacionados con este primer concepto. Si es el Espíritu Santo el mejor intérprete, si es la Biblia quien se interpreta a sí misma, si es ella revelándose a sí misma, entonces esto como consecuencia nos debe llevar a 3 elementos que son importantes que recordemos. El primero
es la analogía de la Escritura. La analogía de la Escritura. Richard Müller define la analogía de la Escritura de la siguiente manera: la interpretación de pasajes poco claros, difíciles o ambiguos de la Escritura mediante la comparación de estos con pasajes claros y sin ambigüedades que se refieren a la misma enseñanza o al mismo evento. Eso es la analogía de la Escritura. Yo no puedo perder de vista toda la Escritura. No es que yo encontré un pasaje oscuro y me fui a YouTube a ver qué dice. O que encontré un pasaje oscuro y me fui inmediatamente a un libro, a un diccionario. No, sigamos leyendo. No está mal que usted busque recursos, pero tranquilo, quédese en la Biblia. La Biblia misma se va a encargar de aclararle eso que quizás no es en el momento tan claro. Y un ejemplo muy común es utilizar los evangelios. Usted puede utilizar Mateo para entender mejor un pasaje de Marcos o de Lucas. Y ese principio obviamente presupone la inspiración divina de la Escritura. Y la inspiración nos dice que ella no se contradice, que ella es inerrante, que ella es suficiente. Por lo tanto, acudimos a ella para que nos resuelva el problema. Eso es el principio de la analogía de la Escritura. Y es así como ese principio se establece en el tiempo de la Reforma como la regla infalible de interpretación de la Escritura es la propia Escritura. Hermano Alejandro. La mayoría de nuestras Biblias trae esas ayudas y es el tema de las referencias cruzadas. La mayoría, lamentablemente muchos no saben manejar el tema de las referencias cruzadas, pero si nos fijamos, casi todas las Biblias traen esas referencias que señalan casi siempre en una letra minúscula en un versículo y nos lleva a otros versículos que nos ayudan a interpretar correctamente ese versículo. Así es. Si usted mira su Biblia, ¿tiene Biblia? Si la tiene, ábrala y mire un texto. Y en el pie de página se va a encontrar con que hay unas referencias, unas letricas, unos numeritos, y usted puede encontrar en ellos que está hablando hace referencia a algún texto de esa página y le dice, o hay una traducción de una palabra o una referencia a lo que significa, pero también encuentra una referencia. Eso quiere decir que lo está mandando a un texto o anterior o posterior donde se cita eso mismo. Y usted cuando va ahí, no simplemente va a leer el versículo porque está haciendo lo mismo. La idea es que usted lea todo el contexto de ese versículo para que tenga un mayor entendimiento. Eso lo puede hacer después de unas 10 lecturas de la Biblia completa, pero entender esas referencias cruzadas ayuda mucho en nuestro acercamiento. Por eso la Confesión Bautista de Fe de Londres, capítulo 1, párrafo 9, nos dice eso. La regla infalible de interpretación de la Escritura es la misma Escritura. ¿Cuál es el segundo elemento? Segundo elemento que deriva de la obra del Espíritu Santo como quien interpreta las Escrituras es la analogía de la fe. La analogía de la fe. Antes, analogía de la Escritura. Segundo, analogía de la fe. En cuanto a la analogía de la fe, Müller define el uso de un sentido general del significado de la Escritura construido a partir de los loci, es decir, los lugares o los pasajes que son claros o inequívocos
como base para interpretar textos poco claros o ambiguos, eso es lo que nosotros hacemos. A diferencia de la analogía de la Escritura, lo que hace la analogía de la fe es que presupone un sentido del significado teológico de la Escritura. No sé si notan la diferencia entre analogía de la Escritura y analogía de la fe. El primero, analogía de la Escritura, tiene que ver con el texto en sí mismo. Yo leo un pasaje y otro pasaje más adelante me va a ayudar a iluminar este pasaje. Pero en cuanto a la analogía de la fe, ya es que nos arroja un concepto teológico, una doctrina. Entonces, si la Biblia nos muestra una doctrina, no la va a contradecir más adelante. O si no tenemos tan clara una doctrina, pues más adelante se nos va a aclarar. ¿Sí? Ya no tiene que ver con una referencia a una cita bíblica, sino con una doctrina, con una enseñanza teológica. Por ejemplo, para que lo tengamos así en términos generales, la Trinidad. Usted ve en la Trinidad del Antiguo Testamento y no es tan clara. Sí está, pero no es tan clara. Pero cuando usted llega al Nuevo Testamento, aquello que no era tan claro en el Nuevo Testamento se ilumina. En cuanto a esto, es necesario que nosotros, por lo tanto, seamos lectores intencionales, o por lo menos el sentido común de la lectura y del ejercicio de la comprensión de lectura. Porque hay personas que leen la Biblia, pero no ponen disposición en entenderla, sino que van pasando, como si pasaran por una novela de Gabriel García Márquez. Le ponen más cuidado a veces. Pero la Biblia hay que leerla con el entendimiento, con toda nuestra capacidad intelectual, para que vayamos entonces rescatando y conectando, y eso se da en la dinámica. Por ejemplo, lo que les mencionaba acerca de la serpiente en el huerto del Edén. ¿Cómo nosotros vemos a una culebra, una serpiente hablando? Las serpientes hablan. Si usted lee Génesis 3, esto es una locura, una serpiente hablándole. Y peor aún, Eva no se sorprendió. Si usted ve una serpiente hablando, pongamos su perro, si tiene perro, o su gato, pues lo mínimo es que usted se desmaye y caiga. Eso es natural. ¿Por qué Eva no? ¿Por qué Eva no reacciona de esa manera? Ahora, cuando nosotros leemos Génesis 3 y vemos la serpiente, podemos decir, es el diablo. ¿Y por qué lo decimos? Porque la Escritura lo confirma. Sabemos eso porque si seguimos leyendo la Biblia, se nos va revelando poco a poco. Y si usted llega a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. Y si usted lee el capítulo 20, versículo 2 de Apocalipsis, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Entonces, según la analogía de la fe, podemos deducir y aún afirmar que la serpiente que se nos muestra en Génesis 3 es el diablo y Satanás. No hubiéramos sabido eso si llegáramos hasta Génesis 3. La regla entonces infalible, inspirada de la fe, toda la parte de la Escritura, las partes textuales, tienen que ser entendidas a la luz total de la teología de la cual vemos en toda la Escritura. No es que nosotros creemos, no sé, en la Trinidad nuevamente, simplemente porque nos dicen, sino que la Biblia nos está mostrando esa verdad. Podemos entonces ver
en todo ese bosque que es la teología que se nos revela a través de las escrituras, identificar ciertos elementos, árboles en medio de ese bosque que nos ayuda a situarnos doctrinalmente, que nos va a mantener firmes, afirmados, sin irnos por ahí a cualquier viento de doctrina. Porque un problema, aunque la concordancia ayuda mucho, pero la concordancia puede a veces hasta confundirnos. Porque usted dice, vamos a ver mundo, por ejemplo. La palabra mundo en la Biblia tiene muchos usos. Es el mundo, la creación, es el mundo, los creyentes, es el mundo, los paganos, los impíos, el mundo pecaminoso. Así que si usted dice, uy, la Biblia utiliza mundo en todo esto, y entonces derivado de eso mundo es esto. Y puede pasar. A veces cuando pensamos, por ejemplo, en la levadura, y es interesante que nosotros, cuando se nos habla de la levadura en la Biblia, en el Nuevo Testamento en particular, ¿en qué pensamos inmediatamente? En pecado, en algo malo. Pero el Señor dice en una parábola, el reino de Dios es como la levadura. ¿Cómo así? O sea, ¿el reino de Dios es malo? No, porque es que el uso de levadura ahí tiene un sentido diferente al uso de levadura en otros pasajes. Así que no es simplemente coger por coger textos, sino saber en qué contexto se está dando para que entonces cobre un sentido. Y eso es la analogía de la fe. Métodos que constituyen un significado, un uso de la palabra, un estudio a la luz de esos diversos niveles de lo que es la palabra en sí misma, la oración, la cláusula que establece si está en medio de qué libro, si este autor tiene otros libros, en qué testamento se encuentra, bajo qué canon. Así que no es algo que nosotros debemos coger a la ligera. La lectura regular de la Escritura nos va llevando en ese ejercicio de entendimiento y comprensión. ¿No le ha pasado que usted termina de leer la Biblia y vuelve a iniciar a leer la Biblia y ahora entiende algo más? Ahora entiendo esto porque más adelante lo dice. Lo menciona de esta manera. Y termina usted de leer y vuelve y comienza y nuevamente descubre algo más. Y así va a pasar hasta que nos vayamos de esta tierra. Así que el principio de la analogía de la fe nos garantiza un entendimiento claro acerca de cualquier texto de las Escrituras. ¿Y en qué o con qué propósito nos han sido dados? Por eso es que uno de esos llamados cuando estudiamos la Escritura es contexto. No es que nosotros nos vamos a la Biblia a pescar ciertos pasajes que me hagan sentir bien y que me animen. Y a veces como que tenemos esa dinámica de coger los libros que más nos gustan, ¿no? Es que a mí me gusta leer mucho el libro de Salmos. O a mí me gusta leer mucho el libro de Cantares o el libro de Proverbios. O me gusta leer mucho, pero uno no escucha, a mí me gusta leer mucho Levítico, Números. Pero son libros necesarios para un buen entendimiento. Todos los libros de la Escritura. Así que la analogía de la fe en el desarrollo de la historia de la iglesia alcanza un estatus de identidad confesional en el tiempo de la Reforma. Y en la confesión, en el capítulo 1, párrafo 9, la regla infalible de interpretación de la Escritura es la propia Escritura y por lo tanto cuando surge alguna duda acerca del verdadero y pleno significado de cualquier pasaje bíblico, significado aclara que no es múltiple, sino uno solo, debe buscarse en otros pasajes
que hable más claramente de Él. ¿Usted se ha encontrado alguna vez con un texto oscuro? Creería que si usted ha leído su Biblia por lo menos una vez en la vida, lo ha hecho. Lo ha hecho. ¿Cuál es el tercer elemento entonces según nosotros entendemos el asunto de la interpretación de las Escrituras bajo la obra del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo? El tercer elemento se conoce como el escopo de las Escrituras o scopus. En español, escopo con E, escopo de las Escrituras. ¿Qué quiere decir escopo de las Escrituras? Es un término que relaciona que cuando nosotros leemos las Escrituras, todo está centrado en Cristo. Cristo es el centro de la Escritura. Él es el personaje central de la Biblia. No somos nosotros. No es que cuando usted lee, por ejemplo, a David enfrentando a Goliat, entonces dice, yo soy David y voy a enfrentar los gigantes de mi vida. No, porque David es tipo de Cristo quien enfrentó los gigantes por nosotros. Y nosotros somos Saúl y el ejército allá con las rodillas temblando, escondidos. Eso sí somos nosotros. Bueno, si usted ha leído esa parte entenderá a lo que me refiero. Todo lo que nosotros leemos, lo leemos a la luz de Cristo. El objetivo o el fin que tiene la totalidad de la Biblia, de las Escrituras, se condensa o se concentra solamente en el escopo de las Escrituras. Y este concepto de que todo nos lleva a Cristo, llega a un concepto confesional en la confesión de Westminster, en la confesión nuestra, bautista, en el capítulo 1, párrafo 5, en donde hablando de las Santas Escrituras dice, el escopo de este es su conjunto, que es dar toda gloria a Dios. Así que los teólogos reformados del tiempo de la Reforma y posterior a la Reforma entendían el escopo en dos sentidos. Tenía un sentido limitado, es decir, la esencia misma del texto o del pasaje, su idea básica, está centrado en Cristo, pero tenía un sentido más amplio, que es el objetivo por el cual o al cual apunta la Escritura, también es Cristo. Están esos dos niveles, su momento, lo que narra, lo que dice y hacia donde apunta. Entonces, en esta segunda acepción es que nosotros debemos entender nuestro acercamiento a lo que la Escritura establece cuando nosotros la leemos. Todo apunta a Cristo, siempre apunta a Cristo. Y no podemos ver la Biblia fuera de Cristo o lejos de Cristo. Él es a lo que apunta las Escrituras. Él es el eje canónico de la revelación. Cómo el Antiguo Testamento y cómo el Nuevo Testamento se establece como canon, porque hablan acerca de Cristo. O por lo menos ese es un elemento central a la hora de identificar un libro de la Biblia como canónico. Cualquiera que sea el libro de la Escritura, cualquiera sea la razón y lo que diga, cada interpretación, cada parte de la Biblia, dentro de la teología federal que nosotros como bautistas, como teólogos del pacto entendemos, está centrado en la Escritura, y esto es para la gloria de Dios por su obra redentora en Cristo encarnado. Eso es lo que nosotros vemos a lo largo de la Escritura. Y Génesis 3:15 ya comienza a hablarnos de eso. Y aún Génesis 1:1.
Así que el punto de vista, este punto de vista es supremamente importante y central a la hora que nosotros leemos la Biblia. Yo no sé si usted lo sabía, pero cuando yo llegué a conocer del Señor, a mí nadie me dijo eso. Y yo leía la Biblia y la constante era aplicarla a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. ¿Y a qué horas pasa por Cristo? Y entonces leíamos textos ¿y esto para qué me sirve a mí? ¿Esto para qué? No tiene nada, no me está diciendo nada a mí, pero sí está diciendo mucho de Cristo. ¿De qué me sirve a mí saber que en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales y que los jarros tenían que ponerse boca abajo y que tenían que lavarse las manos ¿de qué me sirve eso a mí? Pero cuando vemos que es hacia Cristo que apunta eso, ahora sí tiene que ver conmigo. Cae como consecuencia. Entonces, no es que, para que no caigamos tampoco en el exceso, no es que cada letra y cada párrafo y cada versículo nos habla de Cristo, no es algo que le imponemos al texto, es algo que el texto nos muestra. William Ames afirma acerca de esto: el Antiguo y el Nuevo Testamento son reducibles a estos dos encabezamientos principales. El Antiguo Testamento promete que Cristo vendrá. El Nuevo Testamento testifica que Él ha venido. Amén. Ya, resumida la Biblia. John Owen dice: Cristo es el fin principal de toda la Escritura. Y hablando acerca de esto, él dice: este principio siempre debe ser retenido en nuestras mentes al leer la Escritura. Cada vez que nosotros nos acercamos a la revelación de Cristo, a la doctrina de la persona de Cristo, al oficio que es el fundamento sobre la cual son edificadas todas las demás instrucciones, profetas, apóstoles, la edificación de la iglesia, todo se resume en Cristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo mismo pone esto ampliamente en Lucas 24. Las Escrituras hablan de mí. Las Escrituras no serán lo que pretenden ser, es decir, una revelación de la gloria de Dios en la salvación de la iglesia, si nosotros no la leemos con los lentes adecuados. Cox dice: en toda nuestra búsqueda de la mente de Dios en las Sagradas Escrituras, debemos conducir nuestra investigación teniendo a Cristo como el punto de referencia. Así que la interpretación cristocéntrica de la Biblia, que se empleó a lo largo de la historia por teólogos posteriores a la Reforma, empieza a darnos un principio de la Biblia misma que se aplica a la sola Escritura. El llegar al concepto de la sola Escritura no es simplemente porque suena bonito. No era simplemente por llevarle la contraria al Papa o al catolicismo romano. Es derivado de una hermenéutica bíblica, de un concepto hermenéutico. Es solo la Biblia. No es la interpretación de la iglesia, que eso es lo que hace el catolicismo romano. La autoridad no está en la Biblia, está en la interpretación de la iglesia. Y la iglesia para el romanista es el clero. O sea que el clero tiene autoridad sobre la Biblia. La Biblia no es la última autoridad. Y por eso los protestantes, los reformadores dijeron: no, la Biblia se interpreta a sí misma. Así que nosotros debemos considerar que la autoridad de la Biblia se extiende hasta la forma en que interpretemos la Biblia. No es simplemente decir: soy bíblico. No es solamente decir eso.
porque usted vaya y hable con un católico y le dice lo mismo. Carismático dice lo mismo. En estos días hablaba con un pentecostal, pero es que nosotros también somos bíblicos. Ah, ok. No se trata solamente entonces de que es que manejamos la Biblia, es cómo interpretamos la Biblia. Y nosotros como consecuencia de esa herencia histórica, vemos que la autoridad de la Escritura se extiende a la interpretación de la Escritura. No solamente a que usamos la Biblia, sino a cómo la interpretamos. Amén. Preguntas, amados, hasta ahí. Aún no hemos entrado al pacto de oro, ¿no? Apenas estamos rodeándolo ahí, tratando de tener un recurso que nos ayude. Vamos a orar al Señor dando gracias. Padre, te bendecimos, te damos gracias por este espacio. Gracias, Señor, por el recurso de tu palabra. Gracias por ayudarnos en medio de nuestra labor, de nuestro ejercicio, y proveernos este recurso que es suficiente. Ayúdanos para que en esa disposición podamos seguir aprendiendo, creciendo, mejorando, ajustando, Señor, nuestra vida a lo que tu palabra nos enseña, viviendo en relación a ella y sometiéndonos a su autoridad. Gracias por mis hermanos, bendíceles también a ellos, para que en su dinámica de meditación bíblica, de estudio bíblico, sus devocionales, sus lecturas, siga creciendo y se siga desarrollando en virtud de estas herramientas que tenemos. Te bendecimos, Padre, en Cristo. Amén.